Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Bienvenidos, queridos amigos del Catálogo Divino. Tenemos más historias cargadas de valentía y espiritualidad, donde los santos nos invitan a romper todos los esquemas y a confiarnos en las manos amorosas del Señor, que desea darnos toda su bendición. Los santos vivieron alimentados por esta confianza y para ellos el sufrimiento se convertía en una ocasión más de demostrar todo su amor a Dios. Confiar no es fácil, pero Dios es fiel y no deja abandonados a quienes confían en Él. Aprendamos de los santos que se celebran en este día 25 de junio a confiar de todo corazón en el Señor. Estos santos admirables son San Máximo, obispo; San Próspero de Aquitania, padre de familia y luego monje; San Próspero, obispo; Santa Tigris, virgen; San Moloc o Luano, obispo; Santa Eurosia, virgen y mártir; San Adalberto, diácono y abad; San Salomón, mártir; San Guillermo, abad; Beato Juan Hispano, monje; Beata Dorotea de Montois, viuda y reclusa. Santos Domingo Henares, obispo religioso, y Francisco Domínguez, mártires; y el beato Moisés Lira Serafín, presbítero religioso. Desde México nos llega la impactante historia de un sacerdote que a partir de una intensa relación con el Espíritu Santo dejó un valioso legado espiritual y una comunidad religiosa al servicio de la Iglesia, llevando el estandarte de la bondad. Él es el beato Moisés Lira Serafín. Este beato mexicano nació en Puebla, más exactamente en Tlatempa, municipio de Zacatlán, en 1893. Su padre, Pedro Lira, era docente y laboraba en escuelas parroquiales, y su mamá era la señora Juliana Serafín. Fue el menor de 7 hermanos. El pequeño Moisés fue bautizado apenas 2 días después de nacer. Formado en un hogar cristiano, recibió los valores de la fe rodeado de mucho amor. Sin embargo, nuestro beato, teniendo apenas 5 años, perdió a su mamá. Su padre, Pedro, contó con la ayuda de su cuñada Hermelinda para la educación del niño. Moisés empezó una vida de constantes traslados y muy imbuido del ambiente eclesiástico debido al trabajo de su padre. Cuando su padre se volvió a casar en 1908, Moisés fue confiado a la tutela de un sacerdote. Aunque sentirse abandonado por su padre fue doloroso para él, buscaba a Dios con sencillez. Servía a diario como monaguillo, a quien las religiosas que laboraban en su parroquia le descubrieron y cultivaron su vocación al sacerdocio. Estudió el 6º grado con los hermanos lasallistas y allí surgió en él el deseo de consagrarse como sacerdote. Y cuando llegó el momento de elegir el rumbo de su vida, ingresó al seminario palafoxiano de Puebla, apoyado por una benefactora, Petra Munive, una nueva madre para él. Contando con el permiso del obispo durante una visita al seminario, un sacerdote francés que tenía en su corazón un nuevo proyecto, el padre Félix de Jesús Rogier, le propuso a Moisés y a los seminaristas invitándolos a participar. Se trataba de la fundación de una nueva comunidad religiosa. Moisés aceptó esta invitación del padre Félix y decidió ser parte de esta fundación ingresando como el primer novicio, siendo llamado el primogénito por ser el primer heredero y, para todos, ejemplo del carisma de su fundador. Esta comunidad recibió el nombre de Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo e inició en 1914. Su conciencia de ser un hijo amado de Dios y la humildad que esto nos requiere le hizo adoptar este lema de vida: es necesario ser muy pequeño para ser un gran santo. Moisés profesó sus votos religiosos en 1917. 5 años después fue ordenado sacerdote en 1922 con 29 años de edad.
y a partir de entonces desempeñó diversos cargos en su comunidad. Durante su labor prestó una especial atención a los enfermos, especialmente como confesor, durante la epidemia de viruela negra de 1923. Años después continuó aumentando su pasión por el culto a la Eucaristía y al sacramento de reconciliación dirigido a los presos. Aunque había pasado momentos muy difíciles en su vida, Moisés se caracterizaba por ser alegre, juguetón y bromista. Sus hermanos religiosos afirman que su objetivo era hacer felices a los demás. Su nueva comunidad afrontó tiempos muy difíciles. Se presentó en aquella época una dura persecución religiosa. Moisés estuvo enfrentando este rudo ambiente por un tiempo, celebrando misa y llevando la comunión a los enfermos en secreto, hasta que viajó a Roma para estudiar 2 años de teología dogmática. Esta época no fue nada fácil, pues pasó desafiantes situaciones externas que pusieron en crisis su vocación religiosa. Abandonándose en las manos de Dios, su espiritualidad se encaminó por la infancia espiritual. Regresó a México en 1928. En 1931 pasó al templo expiatorio de San Felipe de Jesús como confesor. Tuvo un especial carisma para la dirección espiritual, confesando de 6 a 8 horas diarias, pero también en el acompañamiento de muchas personas. Sintiendo gozosamente su identidad de hijo pequeño de Dios. Allí nos cuenta el cardenal Semeraro del Beato Moisés que su infancia espiritual se transformó aquí en paternidad espiritual, con la que infundía en los corazones paz, confianza en Dios, seguridad. No abatía, sino que elevaba el espíritu, decían de él. Y esta es una necesidad muy sentida en la iglesia de hoy. Según el padre David Padrón, el Beato Moisés era amante del silencio y de la contemplación, además de su profundo amor a Dios, que se tradujo en una vida religiosa ejemplar. Tuvo una devoción filial a la Virgen María y era un hombre de oración intensa. Con el tiempo surgió otro apasionante proyecto de su vida. Ahora sentía brotar de él la fundación de una nueva comunidad religiosa femenina al servicio de la Iglesia, a quien imprimió toda la riqueza de su acrisolada espiritualidad. Y el 29 de marzo de 1934, un jueves santo, Moisés bendijo una humilde casita para personas necesitadas, fundando la Congregación de Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Moisés se identificó profundamente con Cristo como hijo manso y humilde, y encaminó así a sus religiosas, guiándolas por el camino de la infancia espiritual. Así describió al padre Moisés el cardenal Semeraro, quien presidió su beatificación. Hablaba de Dios como un verdadero hijo y hablaba de él como un verdadero padre, haciéndolo con una ternura que impresionaba. Y vivía la pequeñez de un hijo, con la alegría de hacer siempre la voluntad del Padre, incluso cuando estaba muy enfermo y postrado. Pero fue también un gran maestro de paternidad espiritual y confesor para muchas personas a las que también orientó en su opción de vida. Falleció por una afección cerebral en la Ciudad de México el 21 de junio de 1950, cuando tenía 56 años de edad. Por el milagro que condujo a su beatificación, al sanar a una niña de una grave enfermedad de manera espontánea en el vientre de su madre, los fieles desean que se le proclame protector de los niños no nacidos. Fue beatificado en el año 2024 en la Basílica de Santa María de Guadalupe, en la Ciudad de México, por el cardenal Marcelo Semeraro, delegado por el Papa Francisco. Oremos pidiendo la poderosa intercesión de este beato. Dios y Padre nuestro, que en el Beato Moisés Lira Serafín, presbítero misionero del Espíritu Santo, nos has dado ejemplo de caridad en el servicio alegre a los pobres y lo constituiste apóstol del amor filial a ti y a la madre de tu Hijo, haz que imitándolo amemos a Cristo como Él lo amó y lo sirvamos en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Según el carisma de sus hijas espirituales, la palabra paz es clave. Según la enseñanza del Beato Moisés,
La paz es el fruto del Espíritu Santo cosechado por quien vive en plenitud el carisma de la filiación divina y la pequeñez espiritual. Por donde pasó el Padre Moisés Lira, dejó el suave aroma de la paz de Dios mediante sus actos de bondad y caridad. Cristo vivió y murió por amor a nosotros, para darnos el privilegio extraordinario de llamar con amor y propiedad a nuestro Dios, Padre. Estamos llamados a dejarnos amar y sanar las heridas, a dejarnos acompañar y proteger por Dios Todopoderoso y Misericordioso, que nos ha dado la vida para amarnos y recibir nuestro pequeño pero valioso amor. Si pensamos más en el amor que Dios nos tiene, es más fácil vivir un camino de conversión y, ¿por qué no?, de santidad. Beato Moisés Lira Serafín, Ruega por nosotros.